quiero comentar con ustedes la catequesis del Papa Benedicto XVI del miércoles pasado. Como ya lo he dicho en otros puntos de vista, el Papa viene explicando en sus catequesis la identidad y la profunda relación que existe entre la Santa Madre Iglesia y Jesucristo. Y para eso nos ha ido explicando históricamente la continuidad ininterrumpida que existe entre Jesucristo, los apóstoles, los colaboradores de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, los discípulos de los discípulos, los primeros padres de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y ahora ya el Papa nos ha venido llevando al siglo XII y XIII con la figura de San Francisco de Asís, que comenté en un punto de vista anterior. Esta vez, el miércoles que acaba de pasar, el Papa Benedicto XVI ha abordado el tema de un personaje que en algunas cosas es como un contraste de San Francisco de Asís, muy parecido en muchas cosas y muy distinto en otras, entre ellas en su popularidad. Comentábamos la vez pasada que mientras San Francisco de Asís se había convertido en un santo tan popular que algunos deconstructivistas, digamos así, de la historia, como a Jesucristo, lo habían distorsionado y habían distorsionado su vida y habían distorsionado su verdadera identidad profundamente cristiana y santa para convertirlo en una especie de hippie ecologista. Este coetáneo, este contemporáneo de San Francisco, me refiero al gran santo español Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden que conocemos como los dominicos, pero que en realidad su nombre oficial, el que les dio Santo Domingo, y como son reconocidos en la Iglesia, es la Orden de Predicadores. Por eso ustedes van a ver al final del nombre de algunos sacerdotes dominicos o de los sacerdotes dominicos la sigla O.P. ¿no? Ordo Predicatoris, o también Orden de los Predicadores. Significa dominicos, así los conocemos porque son hijos de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, a diferencia de San Francisco de Asís, es un santo relativamente olvidado en la Iglesia. Obviamente, por los dominicos su nombre todavía se recuerda. Sin embargo, se reconoce muy poco, y muchos católicos saben muy poco, del extraordinario papel que Santo Domingo de Guzmán ha jugado en la historia. Santo Domingo de Guzmán, como San Francisco, se sintió muy preocupado por el crecimiento de las herejías en esa época, especialmente de la herejía albigense. Como saben ustedes, los llamados cátaros, del griego cátaros puros, ¿no? Los cátaros o albigenses, se los llamaba albigenses porque habían surgido en una ciudad llamada Albi. Los cátaros o albigenses tenían una vida bastante ejemplar, como recuerda el Papa en su catequesis, porque tenían una vida muy austera y en ese sentido contrastaban con una cierta corrupción del clero de la época que en muchos casos se había convertido en un antitestimonio por la vida cómoda y por la vida incluso lujosa que llevaban, ¿no? El problema es que estos cátaros difundían una herejía, es decir, una doctrina que detestaba el cuerpo, que distorsionaba completamente la teología cristiana sobre el bien y el mal, sobre la gracia, y en consecuencia, aunque su vida podía ser ejemplar, su doctrina era totalmente distorsionada, y esto era gravísimo. ¿Por qué? Porque por el buen ejemplo podían atraer hacia su doctrina, pero su doctrina era una doctrina que conducía al error y en consecuencia al alejamiento de la Iglesia. Esto es importante comprenderlo, hermanas y hermanos, porque muchas veces hay personas que lamentan que algunos sacerdotes o teólogos o pensadores sean corregidos por la Iglesia. Menciono el caso reciente, por ejemplo, o relativamente reciente, del teólogo jesuita Juan Sobrino, ¿no?, que ha sido corregido por la Iglesia precisamente por su doctrina sobre Jesucristo, que es una doctrina que en el mejor de los casos pone en duda la divinidad de Jesucristo y su capacidad de salvación trascendente, y eso es grave. Y muchos lo defienden, incluso un sacerdote jesuita que ha tenido un papel importante en la Compañía de Jesús en el Perú, discutió una vez en público, y yo le pregunté si es que él efectivamente quería decir lo que quería decir o si se había equivocado.
las virtudes personales de Juan Sobrino, como criticando la decisión de la Santa Sede, ¿no?, de corregirlo. Pero la razón por la que lo corregía es porque Juan Sobrino puede tener, él personalmente, no lo sé, pero perfectamente puede tenerlo, una vida extremadamente virtuosa. Más de un hereje a lo largo de la historia la tuvo. El problema es que la doctrina que nos ha dejado Jesucristo como camino de salvación tiene que ser protegida por la Iglesia. Es un derecho de los fieles. Es el derecho de los pobres. Nadie tiene una opción preferencial por los pobres de la Iglesia, los auténticos pobres. Los que no tienen la posibilidad de conocer la doctrina en su profundidad porque tienen una vida humilde, sencilla, tienen el derecho de recibir la doctrina en su integridad y no distorsionada por teólogos. Y esa fue la gran pasión de Domingo de Guzmán. Domingo de Guzmán quiso que fundar una congregación después de ordenarse sacerdote, de incardinarse en esa época en la diócesis de Osma, y luego con la ayuda del obispo del lugar, el obispo Diego